Hola, mis queridos manjoaudientes. Este resumen fue elegido por ustedes en la publicación de hace unos días, así que como lo prometido es deuda, prométanme que se suscribirán y darán like. Una extensa mañana, con mucho tráfico. Nuestro prota pide que le dejen pasar, ya que quiere subir al autobús. En la puerta, también se hace difícil, ya que personas salen cuando él intenta entrar. Después de unos minutos, él llega a su destino y el autobús frena de golpe. En ese momento, todos descienden en la parada, y él menciona que ese era el infierno. Y dice que viajar a la escuela es el infierno. Y se pregunta que cómo hacía eso en su primer año. Pero en serio, tiene que mudarse o dejar la escuela. En ese momento, llega alguien que llama Seonwoo Sonbae, y le pregunta que como un sargento de respuesta de la unidad especial, dice palabras tan débiles. En ese momento, un joven hace un saludo militar, y le pregunta a Sonbae que si lo de la fuerza especial era todo patrañas. Porque no puede creer que alguien que pasara por un duro entrenamiento no pueda soportar 2 horas de viaje a la escuela. Pero el prota le dice que hable después que vaya al ejército. Y le pregunta que cuánto tiempo piensa posponerlo. Pero el chico le dice al prota que le dirá una cosa. Y es que la unificación saldrá victoriosa. Pero el prota dice que son tonterías. Porque habla de la unificación cuando ni siquiera ve noticias. Y por estar holgazaneando, siempre pospone su servicio militar, a causa de Millón. Entonces el amigo del prota le pregunta que por qué tiene que mencionarla. Y el prota le pregunta que si acaso Hyun no le dijo, en la ceremonia de inauguración de hace 3 años. Que nunca lo hiciera con una compañera de universidad. Después de esto siguen caminando, y se crea un silencio profundo. En ese momento, el prota se detiene, y le pregunta a Hano que si acaso está llorando. Pero él le dice que no. Y menciona que en el cielo hay algo, y el prota pregunta que qué pasa con el cielo, que si acaso ve la cara de la novia que lo dejó. Pero en ese momento, se puede ver un código que dice 99%. Y Hano se sorprende mucho, y desesperadamente le pregunta que si vio eso. Pero Sonbae le pregunta que si acaso está muy solo esos días. Y Hano le dice que había algo que decía monstruos descargándose, y cuando llegó al 100%, desapareció. Y estaba ahí arriba, sobre la biblioteca. Pero el prota lo ahorca, y le pregunta que qué juego jugó esa noche. Que le cuesta diferenciar lo real y lo que no. Pero Hano le dice que le jura que es real. Pero Sonbae le dice que probablemente esté viendo cosas porque toma mucho esos días. Y Hano le pregunta que si cree eso. Y en ese momento, se abofetea con ambas manos. Y le pide a Sonbae que le traiga una lata de café porque necesita una recarga. Pero el prota le dice que no tiene tiempo porque el profesor de ese día es muy puntual. Y Hano le pregunta que si se va a quedar a dormir otra vez. Y menciona que no puede creer la fuerza de voluntad de las fuerzas especiales. Y le dice que lo verá en el almuerzo, porque quizás saldrá temprano, y le vuelve a mencionar que en serio vio algo hace un rato. Pero Sonbae le dice que se deje de tonterías y se marche. Más adelante, el prota sube el ascensor y llega a la clase 404. Y mientras el profesor da la clase, el prota está que se cae del sueño. Y se pregunta si debe tomar una taza de café y regresar. Y dice que no, debe seguir despierto. Pero en ese momento, cierra los ojos. Y le llega una notificación. ¿Cuál es la mejor clase para sobrevivir en un mundo apocalíptico? Por favor, tome su decisión inmediatamente. El prota se nota muy pálido. Y se pregunta que qué será eso. Entonces, le llega la misma notificación, y le llega otra notificación, pidiéndole que tome su decisión inmediatamente. Pero el prota empieza a sobarse los ojos. Y en ese momento, se daña un proyector que estaba en su clase, y todo se torna realmente oscuro. Los demás alumnos se asustan porque hay un apagón. Y se preguntan que qué está pasando. Y el prota menciona que está completamente oscuro, a pesar de que está en mediodía. Y eso no se trata de un simple apagón.
Otro chico dice que su celular no funciona. Y una chica muy aterrada pregunta que qué es eso. Que si es la única que lo puede ver. Entonces, todos empiezan a verlo. Y mencionan que es como un holograma. Ahí, el prota se da cuenta que no se trata de una ilusión o de un holograma, porque todos están viendo el mismo mensaje. En ese momento una luz empieza a brillar, y todos inmediatamente son transportados a un sitio con varias cartas, y una chica pregunta que si también vieron eso. Y otro dice que no toquen nada. Pero el prota se pregunta que si no será más peligroso si no las tocan, y dice que no puede hacer nada porque no sabe qué pasará después de 15 segundos. Entonces en la pantalla solo quedan 10 segundos. Y se pregunta que si debe escoger una carta, también se pregunta que si es algo como el póker, pero necesita tomar una decisión rápida. Entonces a 8 segundos, el prota está muy nervioso. 7 segundos, y en ese momento alguien toca una carta, y le cae una espada, entonces el prota se pregunta que si esa carta de guerrero solo desapareció. Entonces, el prota se pone a pensar rápidamente, y recuerda que la notificación decía que tome una buena decisión para sobrevivir en un mundo apocalíptico. Y el prota se da cuenta que el número de estrellas que tienen las cartas son diferentes, y dice que no sabe lo que está pasando. Pero elige la que tiene más estrellas. En ese momento llega una notificación: has elegido una carta de clase nigromante. El prota se pregunta que qué será eso, mientras que empieza a absorber algo en su mano. En ese momento, otra notificación. La primera ronda de selección de clase ha finalizado. Aquellos que han fallado en tomar una decisión tendrán otra oportunidad en el futuro. Entonces todos vuelven al aula, y el que tiene la espada la levanta. Mientras que uno pregunta que qué acaba de pasar. Y el gordito menciona que solo escogió la carta del guerrero, y esa cosa cayó frente a él. Pero el prota se pregunta que si realmente es un nigromante. Y que por qué no apareció nada frente a él. En ese momento, un estallido detrás de él sucede. Y alguien entra gritando que por favor alguien lo salve, y le quiten esas cosas de encima, y mientras sigue gritando, dice que duele, que por favor lo salven. El prota está bastante asustado, mientras que en ese momento, podemos ver que el goblin mató al tipo, y todos se asustan, y empiezan a correr, preguntándose que qué será esa mierda. Pero el prota se queda pasmado frente al goblin, y se pregunta que por qué esa mierda apareció en el fondo del aula. Y dice que si se mueve, el monstruo centrará su atención en él. Pero en ese momento, el pequeño goblin se pone loco. Y una chica le dice al gordito que use la espada, y todos lo empujan al frente. Porque él es el único con una espada, pero el prota ve a Minsu, y le pregunta que si se acuerda de él. Pero Minsu, muy asustado, empieza a gritar. Y les pregunta que qué mierda quieren que él haga. Y Sonbae menciona que están jodidos. En ese momento, el pequeño goblin toma un poco de impulso, y se lanza al ataque. Y el prota menciona que debió salir corriendo desde el principio, si sabía que eso iba a suceder. Pero dice que si le da la espalda, entonces acabará como él. Y se pone de frente, y lanza una patada que lo hace retroceder. Y dice que no hay nada que temer, porque solo es un pequeño monstruo de 15 kilogramos. Entonces toma una silla, y le dice que se joda, pero en ese momento, el goblin vuelve a ponerse en marcha, mientras el prota todavía estaba cogiendo la silla. En ese momento, el prota le dio muy fuerte con la silla, dejándolo inconsciente. Y le llegó una notificación: ganaste 10 monedas de oro por cazar a un goblin. El prota está bastante exhausto, y todos en la clase están sorprendidos. Y el prota dice que no tiene tiempo para descifrar el mensaje. Y se pregunta que qué significa esa notificación. Que si acaso el mundo se volvió una especie de juego de fantasía. Otra notificación llega. Tu poder te ha permitido traer a los muertos a tu horda. Lista de horda: 1. Esqueleto de goblin. 1. Arma daga. Especie: goblin tipo zombie. Y el prota se pregunta que qué es eso. Y en ese momento detrás de él, empieza a salir algo parecido a un fuego verde. Y los estudiantes se asustan. Y en ese momento el goblin se pone de pie, y se inclina ante el prota.
Y el prota menciona que eso es un esqueleto, y recuerda que su clase el nigromante puede gobernar a los esqueletos. Pero en ese momento llegan dos goblin más, y todos en la clase se asustan mucho. Pero el prota se queda tranquilo, y le llega una notificación. Tu horda está esperando tu orden. Y el prota le pide que pelee y mate a esos bastardos por él. En ese momento, el goblinsqueleto se pone en pie, asustando a los dos goblins enemigos, y en un instante, empiezan a intercambiar varios ataques, y uno de ellos logra cortarle el brazo al goblinsqueleto, pero este sigue atacando, y el prota menciona que si se queda atrás, y solo observa, entonces, tendrá que pelear de nuevo, y menciona que sus cuerpos son pequeños, y no son difíciles de combatir. El problema es que no tiene un arma, y en ese momento, le dice a Minzu que le preste su espada, pero a él le pregunta que por qué. Y el prota le dice que es para pelear. Pero Minzu se pone necio, y le dice que es de él, y eso fue lo que consiguió. Pero el prota le dice que entonces vaya, y los mate. Cosa que asustó aún más a Minzu. Pero el prota le dice que lo olvide, y mejor la use para pelar papas, y en ese momento toma otra silla, y se lanza al ataque, golpeando a los dos goblins al lanzar la silla, y en ese momento el goblinsqueleto se lanza, y termina de rematarlos. Dos notificaciones llegan, has ganado 10 monedas de oro, por cazar a un goblin. En ese momento, el prota ve que el pequeño goblin está parado frente a él, y mientras se le acerca, le dice que lo siente, pero le molesta verlo así, y le pregunta que si puede mirar hacia otro lado. Entonces, el goblinsqueleto baja la cabeza, y el prota se pregunta, que si acaso, no será que se sentirá decepcionado. En ese instante, otra notificación llega. Tu poder te ha permitido traer a los muertos a tu horda, toca a cada individuo, para información detallada. Y has alcanzado el número máximo de unidades en tu horda. En ese momento, el profesor le pregunta al prota que qué acaba de pasar. Y él le dice que no está seguro, y en ese momento, alguien empieza a gritar, que por favor lo salven, y una chica menciona que no puede llamar a la policía, y el prota dice que parece que todo está pasando en el campus, y acercándose a una ventana, dice que no, que incluso, tal vez esté pasando en todo el país, y en ese momento, cuando todos ven por la ventana se aterran. Mientras que el prota se sigue preguntando que si acaso está pasando en todo el mundo. Más adelante, el profesor les dice que no se pueden quedar ahí, que tienen que dejar la universidad. Entonces, un chico lindo les dice que vayan, que su automóvil está en el estacionamiento. Pero cuando salen al pasillo, se encuentran con más goblins hambrientos, y en ese momento todos empiezan a correr, y cuando un goblin iba a atacar, los goblinsqueleto vinieron a la ayuda, y el prota les dice a sus compañeros que corran, que los detendrá, y ellos lo harán realidad. En ese momento, todos están corriendo desesperadamente, pero el prota les dice que si se separan así. Pero el prota menciona que es cierto. Es mejor que ellos tomen sus propias decisiones, porque todavía no hay nada claro. Pero supone que deben haber reglas para ese juego, y necesita seguir esas reglas, y su clase, habilidad, y la apariencia de los monstruos, que se supone que son su presa, pero cree que su tasa de supervivencia aumentará mientras más luche, porque en ese momento, tiene sujetos que luchan por él, entonces mientras los goblinsqueleto pelean arduamente. A los pies del prota, cae un cráneo, y le llega una notificación. Una unidad de tu horda ha regresado a la muerte eterna, y esto preocupa al prota, quien de favor les pide que ganen. En ese momento, la lucha está empatada 2-2, y los dos equipos están muy motivados, y en el último choque de ataque, podemos ver que le llegan dos notificaciones al prota. Has ganado 10 monedas de oro por cazar a un goblin, y Sonbae poniendo la mano en su cabeza, felicita a los goblinsqueletos por su trabajo. En ese momento, llega una notificación, has subido al level 2. Esto emociona mucho al prota, y se pregunta que si también eso funcionará como pestaña de estado. Y ahí nos muestra la información del prota, o Sonbae, y dice que parece que tiene puntos de estadística, y se pregunta que si acaso los juegos no dan puntos para repartir cuando se sube de nivel. Y en ese momento, le llega otra notificación.
selecciona una tarjeta para subir de nivel. Puntos de estadística random, habilidades random, objeto random, incrementar fortaleza fijado, otros random, y el prota pone una cara extraña y menciona random. Entonces elige una opción y dice que ese será el factor más importante en ese juego, y aunque es una apuesta, porque no sabe qué obtendrá, elegirá una habilidad random, y en ese momento llega una notificación: el número de unidades de tu horda ha aumentado +1. También le llega otra notificación: tienes maná abajo, maná, 3 de 30, y el prota se pregunta qué será el maná. Entonces, el prota le menciona a su equipo que no cuestan tanto, pero aún así, el prota les vuelve a pedir que dejen de mirarlo, porque se siente incómodo, y los goblinsqueletos se ponen triste por esto. Más adelante, el prota está haciendo una formación de equipo, y dice que tiene que concentrarse para sobrevivir, y cometerá errores si no es precavido, y no sabe qué ha pasado, pero hasta el momento le va bien, y dice que por el momento solo tiene que sobrevivir, y no hay nada más que pensar, y necesita reunirlos a todos y escapar. Y en ese momento, fuera de la ciudad, podemos ver que todo está vuelto un desastre, y el prota menciona que en ese lugar la situación es mejor, y si baja sin pensar, podría estar en peligro, pero no puede quedarse ahí por siempre. Entonces intenta bajar, poniendo a sus goblinsqueletos a liderar el frente. Por otro lado, vemos que los goblinsqueletos del prota van descendiendo las escaleras, y el amigo del prota las va subiendo, y cuando se encuentran de frente, el amigo del prota hace una expresión digna del momento, y le clava una navaja en la cabeza a un goblinsqueleto. Entonces, el prota llama a Jano, y él, con lágrimas en los ojos, menciona el nombre del prota, y le pregunta que qué son esas cosas. Y el prota le dice que no se preocupe, porque son sus guardaespaldas, y el prota le pregunta que si también eligió una carta. Y él se pregunta que cómo que una carta, pero después recuerda que es un ladrón, pero el prota le pregunta que por qué algo así. Y le pregunta que cuántas estrellas tiene. Pero Jano no sabe nada sobre estrellas, pero en ese momento, recuerda que tenía una estrella, y le pregunta al prota que si acaso una estrella no es algo así como una buena carta. Y el prota y los goblinsqueletos ponen una mirada rara. Entonces el prota dice que bajen a un lugar seguro primero, porque deben estar bien con esos sujetos al frente. En ese momento, le llega una notificación: tu grupo ha provocado el efecto de sinergia, y en ese momento, le llega otra notificación: lista sinergia, grupo de ladrones de dagas rango 1, categoría arma de sinergia, condición, cuando es equipada con 5 dagas, el efecto infringir un golpe, mortalidad +10, ganar oro +10. Entonces, Jano le pregunta al prota que si también puede ver eso. Y el prota le dice que sí, y menciona que parece que hay un bug si los tipos similares se agrupan, lo que significa que habrá más beneficios si hay más integrantes, y aunque los goblins no sean humanos, aún así cuentan. Y menciona que no sabe los detalles, pero es un buen acuerdo, y parece que eligió una buena clase, y dice que eso significa que ganará los mismos efectos que un grupo, incluso si juega solo. Pero en ese momento, mientras bajan las escaleras, se encuentran con un grupo de goblins, donde también hay un goblin enorme, y Jano le pregunta al prota que si ese es un jefe. Pero en ese momento, le llega una notificación al prota: el grupo de goblin se ha debilitado tras oler el olor de la muerte rango 1, y el efecto aparece cuando tiene 4 o más goblinsqueletos de la misma especie. Y el prota menciona que es afortunado, y los goblinsqueletos se lanzan al ataque, y Jano está muy feliz, porque están escapando, pero el jefe de los goblin está muy serio, y en ese momento levanta un brazo, y de su mano sale un círculo mágico, y al prota le llega una notificación: el general goblin ha activado la locura de las bestias, y sus monstruos subordinados goblins se han vuelto más fuertes, y en ese momento, los goblin empiezan a acabar con el equipo del prota rápidamente, y Jano le dice al prota que deberían escapar en ese momento. Pero el prota le dice que espere, porque necesita observar eso con la cabeza en claro, porque todos esos goblinsqueletos se mueven según su voluntad, y se pregunta que qué debe hacer que hagan en ese momento.
Y en ese momento, hace que un goblinsqueleto, de un salto pasando por arriba de los demás, y una vez arriba del círculo mágico, este lanza un ataque, que le corta el brazo al goblin general, y en ese momento el goblin general se enoja, y le da una patada a un goblinsqueleto, y los demás goblin, se preguntan qué está pasando. Y los goblinsqueleto del prota, empiezan a ganar, y empiezan a llegar muchas notificaciones, y en ese momento, el jefe de los goblin lanza un ataque, pero los goblinsqueletos del prota, se combinan, y al mismo tiempo los tres hacen un ataque, y matan al jefe de los goblin. Después de esto, al prota le llega una notificación. Has ganado 50, más 5 de oro, por cazar a un general goblin. Y Jano está muy contento, entonces Jano le pregunta que qué son esos objetos. Y el prota toma la lanza, y se amarra la soga en el brazo, y en ese momento, la información dice que es una lanza cruda de rango normal, y no tiene ningún efecto, y del brazalete, que su nombre es Vigor Bestial, y es un rango raro, y su efecto es, que incrementa la velocidad de ataque de los subordinados en más 20%. También, le llega una notificación que dice que la velocidad de sus goblinsqueleto ha aumentado más 20%, y puede usar la habilidad Bog, si cumple las condiciones, y la información de la habilidad del nombre Vigor, tipo Bog. Es que su efecto, una vez activada, puede aumentar el poder de los goblins más 10%, y su velocidad más 20, por 10 minutos, y el prota menciona, que parece que ganó mucho, y mientras un goblinsqueleto se para frente a él. Él le pone la mano en la cabeza, y le dice que buen trabajo, y esto pone al goblinsqueleto muy feliz, pero el prota le pregunta al goblinsqueleto que qué fue eso que hizo. Y le dice que no lo vuelva a hacer. Entonces Jano le pregunta al prota que a dónde irán en ese momento. Y el prota le dice que por el momento, intenten salir de ahí. Por otro lado, podemos ver que hay un grupo de personas, y mientras el prota va llegando, menciona que hay gente en ese lugar, y le dice a los goblinsqueleto que se queden dentro de la sala de fotocopiado, porque quizás la gente se asuste y los ataque. Y Jano menciona que es cierto, porque hizo lo mismo. Cuando el prota llega, alguien le dice a todos que se calmen, y dice que sigue intentando contactar a la policía, y el consejo estudiantil intenta averiguar qué pasa. Pero una chica pregunta que qué demonios hace el consejo estudiantil en un momento como ese. Y les pregunta que si no pueden intentar destruir la puerta. Y el tipo le dice que lo intentaron de todas las formas, y no parece que vaya a romperse, sin importar lo que hagan. Y ella le pregunta que qué está diciendo. Pero el tipo le dice que es correcto, y que por favor baje la voz, y se calme, y siga sus instrucciones. En ese momento llega el prota, y menciona que Legiseok es un idiota que sigue las jerarquías, y es famoso por acosar mujeres, y se unió al consejo estudiantil por su ambición. Pero en ese momento, le gritan al prota que no se acerque a la puerta, porque es peligroso y los llama malditos, mientras respira muy fuerte. Después, les dice que lo lamenta, pero está un poco susceptible, ya que hay muchas cosas que le preocupan, y no sabe qué está pasando. Pero está en una posición, y tiene que proteger a los estudiantes. Pero el prota se pregunta que qué onda con su sentido del deber. Y Jano menciona que parece que eso complicará las cosas, entonces pregunta al prota que si escogió una carta. Y el prota le dice que sí, ambos lo hicieron. Y Jano saluda a Legiseok, y menciona que recuerda haber visto a Jano en un evento, porque está ocupado, y no va mucho a clases. Y el prota se pregunta que si siquiera va a la escuela. Pero de todos modos Legiseok dice que supone que sabe que la situación es mala, y que si ambos tienen armas, tendrán que ayudarlos a proteger a otras personas. El prota le dice que está bien, pero le pregunta que de qué clase son. Y menciona que parece que es un lancero, y no será útil. Y dice que mató a esos bastardos verdes, y se llaman Goblin, y aunque él tenga un arma, es bastante difícil luchar contra ellos. Pero él tiene una carta muy buena, y es un escudero de 2 estrellas. Y le dice que se aseguren de esconderse atrás de él, y el prota, un poco molesto, le dice que sí. En ese momento, llega el gordito de la espada, y le dice a Legiseok que puede oír a los goblin en la escalera de arriba,
Entonces, Lee le dice a todos que vayan con tranquilidad y se escondan en la cafetería. Y él protegerá la entrada. El prota le dice a Jano que vaya con él un segundo, y una vez parado frente a la puerta, Jano le pregunta al prota que si también ve eso. Y él dice que sí, ya, que hay un mensaje que dice, las puertas están selladas con magia poderosa, y solo podrán salir, asesinando al monstruo jefe, y tiene un tiempo de 2 horas, 11 minutos, 19 segundos. Y el prota se pregunta, que ¿cómo que jefe, 2 horas? Si ni siquiera, la puerta se mueve. Entonces Jano menciona, que es como una carrera contra el tiempo, y todos morirán, si no vencen al jefe, pero el prota dice, que no sabe qué quiere decir, cuando los monstruos se vuelvan más fuertes. Pero parece, que necesitará matar al jefe, para salir de ahí. Y no pueden creer, que alguien irá a salvarlos, y serán los primeros en morir, si solo miran sus alrededores. Entonces Lee le pregunta al prota, que si conocen a Minsu, que está en su misma clase. Y Minsu, con un poco de desprecio, dice que sí. Pero Lee Ji-seok menciona que eso es bueno, y se siente aliviado de tener a juniors en su departamento como subordinado, que se concentren y se soporten todos juntos. Pero el prota le pregunta, que a qué se refiere con soportar. Entonces Lee se enoja, y le pregunta que cuál es el problema. Y el prota le pregunta, que si no vio el mensaje en la puerta. Y él dice que lo vio, y es dado a eso que esperan a alguien, porque no pueden salir. Entonces el prota le pregunta, que si en serio cree, que la policía irá a rescatarlo. Porque si esa crisis pasa en todo el mundo, nadie tendrá tiempo para otros. Entonces Lee le recuerda que se fue y volvió del ejército, y el prota le dice, que por supuesto lo hizo. Pero Lee le pregunta, que entonces ¿por qué? Alguien como él es un tonto. Porque él habla de la poderosa armada de Corea. Y ya esa armada está en camino. Pero el prota dice, que es la creencia de alguien débil. Porque la armada no puede cubrir todo el país, pero se dice a sí mismo, que lo soportará. Y menciona, que ser pasivo, solo lo pondrá en riesgo, pero Lee le pregunta, que si él acaba de suspirar. Y muy enojado le dice que se vayan de ahí, y que vaya a la cafetería, y tome una siesta o algo. Pero en ese momento, Minsu muy asustado le dice, que los goblins llegaron, y Lee también está que se caga, y los goblins enemigos, están frente al prota, y en ese momento, le dice, a todo el que tenga un arma, que vaya, porque necesitan bloquear la puerta de la cafetería, pero un arquero le dice a Lee, que vienen más goblins, del otro pasillo, pero esos, son los del prota. Y Lee Ji-seok se pregunta, que qué demonios son esos. Y el prota le dice, que ellos no son enemigos, y también le dice, que entiende que se sienta responsable, y le pregunta, que por qué también no encuentra un modo de sobrevivir. Porque si un idiota se convierte en líder, entonces todos los demás están muertos. Pero Lee se altera, y le pregunta, que de qué clase él es, de todos modos. Y el prota le responde, que de una buena. Y en ese instante, llega una notificación, el olor de la muerte rango 1, ha sido activado. Y esto, espantó a los goblins que venían, y el prota menciona, que empiece la cacería. Por otro lado, desde la cafetería, unos chicos que observan mencionan, que los goblins están peleando unos contra otros, y abajo, Lee está muy sorprendido, de ver a los goblins pelear, y los goblins esqueletos, tienen una clara ventaja, mientras que el prota, los va rematando uno a uno con su lanza, y le menciona, que planeaba escapar luego de ver la situación. Pero él, es capaz de masacrarlo solo con una lanza. Por otro lado, el prota le dice a los goblins esqueleto, que bloqueen las escaleras, para que no escapen, y ellos, llegan rápidamente. Y el prota menciona, que necesita mostrar que puede encontrar una solución para esa situación, al mostrarle que tiene secuaces, que actúan bajo su mando, y de ese modo persuadirlos, para asesinar al jefe. ¿Por qué ir tras el jefe? Es el camino más seguro. Los goblins siguen peleando, y el prota les aplica efectos especiales, para aumentar su poder, y en ese momento, activa el brazalete, y la velocidad de los goblins aumentan más 20%. Y menciona, que ya esos simples goblins, no son una amenaza, debido al brazalete, pero está seguro, de que los goblins, no serán los únicos que aparezcan, también, aparecerán monstruos más fuertes,
En ese momento, uno del grupo pregunta que si es el prota, que está comandando a los goblinsqueletos. Y el del arco dice que eso cree, y una chica menciona que es un alivio, y pregunta que quién es ese chico. ¿Y de qué habilidad es? Y alguien dice que cree que es Ombae, que está en su departamento de escritura creativa, y por otro lado, un goblin intentaba escapar. Pero el prota, lanzando su lanza, lo atravesó de un solo ataque, y todos empezaron a celebrar, porque ganó esa batalla. Y los comentarios no hicieron falta, ya que todos estuvieron muy felices de que el prota estuviera ahí. Por otro lado, el prota menciona que supone que no hay ningún objeto, y eso significa que los monstruos normales no dejan ninguno, y en ese momento, llegó una notificación: se te ha otorgado un ticket de ruleta por asesinar a 20 monstruos. Y él es la persona número 34 en alcanzar esa recompensa histórica, y será ascendido a un rango ilimitado. Entonces el prota se pregunta que qué será eso. Porque es como si tuviera un inventario, y se pregunta que a dónde irá. Y en ese momento llegan los pequeños goblinsqueletos, y el prota le dice buen trabajo, y ellos se ponen felices y abren la boca. Pero esto asusta mucho al prota y a Jano. Por otro lado, el prota estaba llegando con su equipo donde están los demás chicos que no hicieron nada, y el prota le pregunta a Lee que qué lo opina. Que si acaso él es útil. Y este tiene una mirada desconocida, pero parece que es de envidia. Por otro lado, en la cafetería, el prota ya está dentro, y está en silencio, porque nadie dice nada. Y el prota les menciona que todos deben haber leído el mensaje de la puerta, y debido a una cerradura, no se abrirá o se romperá. Y ellos le preguntan que qué tienen que hacer, que sí hay una manera. Y el prota les dice que la solución está escrita en ese mensaje. Y es vencer al jefe, quien se encuentra en ese lugar, en algún lado. Y todos se asustan, pero el prota menciona que solo quedan 2 horas, y tienen que matar al jefe en ese tiempo, y si no lo hacen, entonces, aunque no sabe qué sucederá, sabe que no será algo bueno, y viendo que dice que los monstruos se volverán más fuertes. Supone que aparecerán algunos más terribles. Entonces, un chico levanta la mano, y menciona que vio ese monstruo jefe mientras fumaba en la azotea. Y parecía un gran monstruo, y su profesor también lo vio. Entonces, el prota dice que en la azotea. Y menciona que el destino parece que ha sido decidido. Él pregunta que si no hay más nada. Y ellos, con un poco de miedo, dicen que no. Entonces el prota menciona que supone que no debería esperar mucho, porque incluso si pudiera controlar la situación, el oponente es el jefe, así que será difícil esperar que alguien más dé un paso adelante. Pero Jano le dice algo al prota, y es que si también puede quedarse. Y el prota le dice que no, porque necesita quedarse con él, y dar a sus esqueletos su voz. Pero Jano le dice que entonces le dará su daga, y el prota le dice que no la necesita. Entonces sale alguien, y le menciona que parece que no todo el mundo va a seguirlo. Y es una chica que dice que si lo hicieran, sería muy molesto, ya que los pasillos son muy estrechos, y además, él tiene a esos goblinsqueletos. Y podemos ver que es Yunjisu, cazadora de tigres, de 3 estrellas. Y ella le pregunta que qué puede hacer con solo esos 3 esqueletos. Y alguien intentaba hablar, pero ella los miró terroríficamente. Y el prota le dice que no sabe qué tan fuerte sea el jefe, y eso es bastante precipitado, y le pregunta a Lee que qué hay acerca de él. Y él menciona que se quedará a proteger ese lugar, porque ese es el trabajo del consejo estudiantil. Proteger a los estudiantes. Entonces, el prota le dice que está bien, y se asegure de hacer un buen trabajo. Y Lee se queda en silencio, y le dice que sí. Y el prota le dice a los compañeros que suban, porque no tienen idea de cuánto tiempo tardarán. En ese momento, todos ya van subiendo, pero el prota le dice a Jano que no suba de forma descuidada, y si quiere vivir, se asegure de escucharlo como líder. En ese momento, se lanzan unos goblins, y Jano le grita al prota. Pero ellos se dan cuenta que están rodeados, y el prota le dice que se encarguen de los que vienen de arriba. Él se encargará de los de abajo. Y la chica se lanza rápidamente con su espada en mano, y de un solo ataque, corta un goblin. Y al instante, corta a otro, y también
corta a otro. Jano se sorprende, y le dice al prota, que esa persona es maravillosa. Pero el prota, también hizo su parte. Y Jano, le dice que no importa. Y le menciona, que parece que tenía razón, y el prota pregunta, que si solo era eso. Y dice, que de todos modos sigan subiendo. Un poco más adelante, se encuentran con el profesor, que está casi muerto. Y el profesor le pregunta, que si él es Sonbae. Y el prota le pregunta, que qué le sucedió. Y él le dice, que los estudiantes de su departamento, casi todos, murieron por su culpa. Y vuelve a mencionar, que todo es su culpa. El prota, le dice que se calme, y le pregunta, que qué pasó. Y el profesor le recuerda, que fue gracias a él que pudieron escapar del laboratorio, pero no podían seguir quedándose ahí. Entonces, le dijo que suban a la azotea, porque de acuerdo al manual de emergencia, le dijo a todos dónde deberían dirigirse, y el prota se pregunta, que por qué de todos los lugares. Y el profesor le dice, que ahí había un monstruo, incluso más terrible, y los estudiantes que confiaron en él, todos murieron. En ese momento, todos lo escuchan, y el profesor le dice al prota, que no suba jamás a la azotea, y el prota, siente un poco de miedo, y el profesor le dice, que debe sobrevivir, y en ese momento, se muere, y el prota aprieta su puño, y le llega una notificación, misión personal, y dice, que si siente una sensación de culpa, mientras ve morir a alguien, puede apaciguar esa sensación, matando a sus enemigos, y el tiempo del límite, es el mismo que el del contador del edificio, y su decisión, afectará su destino, y el prota se pregunta, que ¿cómo qué destino? Que si acaso, ese es el punto de inflexión. Y se pregunta, que por qué, tiene que pasar por todo eso. Pero en ese momento, Jano le pregunta al prota, que si en realidad van a subir. Pero los goblinsqueletos lo miran, y el prota, con mucha determinación, decide entrar, y le llega una notificación. Ha entrado en la habitación del jefe. Una vez en la azotea, podemos ver que los goblins tienen un desastre, pero un verdadero desastre, y el prota, pone una expresión rara, y dice, mierda. Jano, también dice mierda, y menciona, que ese es su antiguo compañero. La chica, también se molesta, porque esos monstruos están haciendo ese desastre. Pero el prota le dice, que primero se calmen, y se pregunta, que por qué sufren así. Y dice, que al fin y al cabo, es porque son débiles. Entonces, le dice que vayan, y menciona, que por eso es, que necesitan volverse más fuertes. En ese momento, podemos ver, que los goblins empiezan a comunicarse entre ellos, y empiezan a rodear al prota. Y Jano, le pregunta a Sonbae, que si en realidad, no quiere escapar en esa situación. Y el prota le dice que no, porque lo soportarán, y en ese momento, utiliza el brazalete y activa el bog. Y el poder de ataque aumenta, y empieza una lucha muy sangrienta. Podemos ver, que los goblinsqueletos están acabando con todos. Y el prota le dice a los chicos, que piensen en ellos, como escudos. Y en ese instante, el prota también empieza a atacar. La chica, tampoco se detiene, y Jano se pregunta, que por qué mierda, eligió eso. Que porque, pensó que su habilidad era algo bueno. Pero es pura mierda, y en ese momento, dice que como sea, y lanza una daga, clavándosela a un goblin en la cabeza. Y él mismo se pregunta, que qué fue lo que hizo. En ese momento, los goblins dicen algo, y él menciona que es cierto, porque él era en verdad un lanzador de lápiz. Entonces, empieza a arrojarle dagas a los goblins, pero dado unos segundos, se mira su brazo, y menciona, que encontró su talento. Los goblins están muy asustados, y al prota le llega una notificación. El grupo de goblin se debilita después de oler el olor de la muerte rango 1, y en ese momento todos los goblins se asustan. Pero algo cae, como un estruendo, y hace que todos se asusten, y podemos ver que es un león, un poco fuera de lo común. Los goblin se inclinan ante él, y mencionan, que es el jefe. Y llega una notificación, el jefe goblin ha aparecido, y en ese momento, los goblins vuelven a atacar, en modo locura. Pero el prota, tampoco se detiene, y sigue cortándolos por la mitad, y le grita a sus compañeros, que los maten a todos, y la chica con la espada es muy ágil, y corta a varios de un solo movimiento. Y en ese momento, el león levanta su mazo, y el prota grita a todos, retirada.
y cuando el león hace un ataque, mata a 2 goblinsqueletos del prota, pero en ese instante, se activó una nueva horda de goblinsqueletos, y ellos siguen atacando simultáneamente. Pero el león los sigue derrotando, y el maná del prota está a 20 de 30, y menciona que quizás haya un mar de cadáveres, pero pronto estará en su límite, mientras que el león sigue atacando. Y Hanno también empieza a lanzar cuchillas, y con una forma un poco peculiar. Le pregunta al león que si acaso lo esquivó. Pero el león se arranca las dagas, y Hanjo se pregunta que si ahora está molesto. Y el prota le dice que sí, y es con él, y el león empieza a atacarlo, pero Hanno empieza a correr, y en ese momento, los goblinsqueletos siguen atacando, pero el león, de un ataque los hace pedazos a todos. Pero uno pudo saltar en el aire, y le clavó su pequeña daga en la espalda, pero el león no dudó para mandarlo a volar, y despedazarlo. En ese momento, la chica también apareció detrás del león, lanzando un ataque crítico. Pero el león ni se inmutó, y la chica dice que estaba planeando partirlo en 2 con ese golpe, pero es una pena. Y el prota menciona que esas estocadas de espadas son únicas, y sus movimientos son estratégicos, y dice que esa chica no es una persona promedio. Y enviando a los goblin esqueletos menciona que él también tiene que moverse estratégicamente. Entonces, el león está rodeado, y en ese momento, el prota le lanza un ataque por la espalda, y cuando el león voltea, el prota menciona que es su oportunidad, y se lanza con un ataque poderoso, que le roza un lado de la cara al león, y este lanza un fuerte grito de dolor, y al prota le llega una notificación. No tiene suficiente maná, y en ese momento, el león empieza a contar los goblinsqueletos, y el prota menciona que cree que ganó. Después de contar el número de goblinsqueletos, el león empieza a atacar, y lanza un ataque, que el prota esquiva lanzándose. Y en ese momento, cuando el león se lanza hacia el prota, él menciona que todos morirán, si eso sigue así, y solo necesita un único ataque. Y en ese momento, ve una espada, y sigue mencionando que un ataque que destruya a ese bastardo. Pero el león está haciendo varios desastres, y matando a los goblinsqueletos. El prota se pone bastante serio, y toma una espada en ambas manos, y haciendo una pose al descubierto, le dice a los 2 goblinsqueletos que quedan, que lo rodeen, y luego carguen. En ese momento, ellos hacen lo que el prota dijo, y cuando estos se lanzan, el león de un ataque derribó a uno. Pero el prota, bastante rápido le lanzó una espada a uno de los goblinsqueletos que estaba en el aire, y este lanzó un ataque. En ese momento, le llega una notificación que dice que su equipo ha causado que se active el efecto sinérgico. En la lista sinérgica aparece que debe tener soldados Murin de rango 1 y categoría sinérgica de la espada Murin, y la condición es estar equipado con 3 espadas, y eso incrementa la velocidad de ataque 10% y disminuye la fuerza del arma menos un 50%. Entonces la espada del prota, la chica y el goblin se activan, y llega otra notificación. 2. Soldados Murin armados. Tipo, sinergia personal. Categoría, equipado con una espada de una sola mano, y el efecto, incrementa la probabilidad del primer ataque en un 88%. En ese momento, el goblinsqueleto empieza a irradiar algo verde de la boca. Mientras que el león está muy herido, y el prota menciona que con ese efecto y esa arma, podrán ganar. Y lo primero, y le lanza un escritorio, y al mismo tiempo, se lanza la chica, y el goblinsqueleto, a hacer un ataque. Y el león está mirando de lado a lado desesperado, pero cuando el león bloquea el escritorio, el prota está en el aire, y la chica también aparece detrás. Y el goblin también va cargando. Y en ese momento, el león quiere hacer un ataque muy fuerte, pero Hanno le lanzó una daga cuando el león levantó su brazo. Y en ese momento, se distrajo quitándose la daga, y el prota mencionó que es su oportunidad, y le dice al goblinsqueleto que se sacrifique. Y este se lanza, y el prota, con mucha pena le dice adiós, y le da las gracias por todo, porque él estuvo desde el inicio, pero para una victoria segura, es necesario que él vuelva a la muerte. Entonces, el prota está gritando, porque el goblinsqueleto se dirigía a su muerte. Pero en ese momento,
podemos ver una cabeza rodando, y al goblin esqueleto terminar con una pose magnífica, y el prota recuerda la notificación que le llegó, y en ese momento le llega otra notificación. Ha ganado 255 de oro por alcanzar al monstruo jefe, el centurión goblin, y otra notificación que dice que ha subido al level 3, y Hanno le pregunta al prota que qué demonios hizo ese esqueleto. Y el prota le dice que no lo sabe, pero él es su secuaz número 1, y en ese momento le llega otra notificación. El goblin esqueleto subió de nivel de rango después de absorber el centurión goblin, y su defensa aumentó, y su carácter es especial de comandante. Y dependiendo del número de integrantes del equipo, él puede recibir la formación de sinergia. Y el prota se pregunta que qué es eso. Que por qué ese extraño tatuaje apareció en su frente. Entonces, el prota abre la lista de horda, y ahí se da cuenta que es un goblin esqueleto de élite del level 2, y tiene una arma japonesa. Entonces el prota menciona que sinergia es la formación, que tienen rasgos de comandante, y se refiere a los escuadrones de patrones, y parece que tendrá que intentar aumentar su horda. En ese momento, Hanno le dice que parece que subió de nivel, y la chica también dice que ahora es level 3. Entonces le preguntan al prota, y él dice que también subió. Y la chica menciona que creyó que fue un poco descuidada cuando eligió su carta de nivel 2 porque era caótico, y le pregunta al prota que cuál cree que sea una buena opción. Y el prota menciona que dado a que todas son al azar, incluso si tomo una buena decisión, lo que obtenga dependerá de su suerte. Y Hanno también está viendo cartas, y el prota también y le dice que necesita elegir una de 5 estrellas. Entonces, el prota menciona que en el nivel 2 eligió una carta de habilidad, y aumentó el número de su horda, y en ese momento le llega una notificación. Has adquirido la habilidad de hacer armas de huesos básicos. Entonces el prota menciona que incluso puede hacer armas de huesos, y en ese momento, una notificación. Has completado la misión personal, y por el bien del resentimiento de los muertos con salvación, has recibido una recompensa, habilidad personal, tu destino ha cambiado. Y el prota recuerda con mucha tristeza al profesor, y menciona que el número de unidades de su horda ha aumentado, y ahora puede conseguir 5 unidades. Pero se pregunta que qué significará que su destino haya cambiado. Y menciona que no tiene idea, pero parece que deberá ser cuidadoso con sus decisiones a partir de ese momento. En ese instante, cae algo del cielo, y podemos ver que es una capa de ladrón, y el prota le pregunta a Hanno que qué puede hacer. Y él dice que disminuye la conciencia de los monstruos sobre su presencia en un 50%. Y eso será perfecto para cuando esté escapando, pero a partir de ese momento no escapará, porque sabe cómo pelear. Pero la chica le llega algo un poco extraño, y Hanno pregunta que si eso es una piedra. Y ella dice que es una piedra de afilar de combustión. Entonces Hanjo pregunta que si es como un sílex. Y ella dice que no, y menciona que dice que si la usa para afilar su espada, hay posibilidad de que sus golpes hagan que el objetivo se prenda fuego. Y Hanno menciona que eso es genial, y el prota dice que prueben todo, un poco más tarde, y en ese momento vayan adentro. Por otro lado, en la cafetería, podemos ver que Minsu habla con Lee, y él le pregunta que qué pasa. Y Minsu le pregunta que si está seguro que realmente es buena idea que se queden ahí. Y Minsu menciona que los otros siguen diciendo que deberían haber ido con el prota a asesinar el jefe, y que debieron haberlo escuchado, y después de escuchar todo eso, se siente un poco, pero Lee aprieta a Minsu del hombro, y le dice a Minsu que esos bastardos ni siquiera están agradecidos de que ellos los estén protegiendo, y solo dicen pura mierda. Y en ese momento dice que vayan todos los que tengan algo para decir, y les dice que no hará sacrificio para salvarlos, y los que se quieran ir que se vayan a la mierda. Entonces, unas personas le preguntan que qué está diciendo, que a dónde se suponen que deben ir. Y él le dice que está diciendo que si tienen alguna queja, se vayan a la azotea, y sean asesinados como zombies si quieren, pero las personas le preguntan que si acaso ese lugar es de él. Y Lee dice que lo está protegiendo, pero las personas le dicen que el único que los protegía
era el chico que subió a la azotea, y en ese momento, Lee se enoja, y menciona que intentó mantener su temperamento después de secundaria, pero por idiotas como ellos, entonces empiezan a discutir. Y él le pregunta, que si está diciendo, que ese bastardo de Sonbae los protegió. Y menciona, que ese estúpido fue a morir a la azotea, y murió, después de intentar hacerse el fuerte, y todos se quedan en silencio, mientras que él sigue diciendo, que si acaso, ahora no tienen nada que decir de él. Pero en ese momento, alguien le pregunta, que quién él dice, que murió. Y Lee, al ver a los goblinsqueletos, se asusta tanto, que se iba a cagar, y el prota le pregunta, que si esperaba que muriera. Y en ese momento, se dirige hacia la puerta, que todavía sigue bloqueada, y al empujar la puerta, se abre de una vez por todas, mientras que Lee menciona, que no lo puede creer, y el prota, le dice a Lee, que en ese estado, es una molestia para la vista.